¿qué funciones empieza a cumplir Gustavo Rojas Pinilla como ingeniero civil en el ejército? Bueno, como ya les dije, Gustavo Rojas Pinilla se reengancha al ejército en 1933 en el marco del conflicto colombo-peruano. Nosotros entramos en guerra con el Perú en septiembre del 32. Gustavo Rojas Pinilla empieza a cumplir funciones que tienen que ver con su formación académica, es decir, a él lo mandan a Buenaventura para tratar de fortificar el puerto de Buenaventura, evitando que tropas peruanas vinieran por el Pacífico y se tomaran esa importante región. De ahí en adelante, él empieza a ser como un asesor en parte de ingeniería dentro del organismo militar. Empieza a especializarse sobre todo en carreteras y en aeropuertos. ¿De qué tendencia política podría hablar usted del general Gustavo Rojas Pinilla? A ver, hay que aclarar que constitucionalmente, con la Constitución de 1886, los militares son apolíticos, es decir, ellos no participan en política. ¿Sí? Hasta 1930 los militares, a pesar de su situación de ser apolíticos, podían votar, pero a partir de 1930 el militar se le suspende la facultad de votar en Colombia. Es así que hablar de que Gustavo Rojas Pinilla era de una u otra tendencia política, pues es apresurado, pero lo que sí podemos analizar es que de todas maneras Gustavo Rojas Pinilla viene de un hogar formado en el departamento de Boyacá y que su tendencia era más hacia la parte conservadora que hacia la parte liberal. Aunque, como les digo, siendo militar no podría participar en política, las ideas políticas que se le pueden incluir a Rojas Pinilla eran más las conservadoras que las liberales. ¿En qué momento histórico llega el general Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia? Aquí hay que tener en claro una situación del entorno social y político que vive el país. Colombia se parte históricamente en dos con la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Esto generó una ondanada de violencia en todas las regiones del país, liberales con conservadores asesinándose por una ideología política. En ese marco en donde el país tenía un aspecto de violencia, especialmente en sectores como los llanos orientales, donde existían unas guerrillas liberales combatiendo a una policía politizada llamada Chulavita, el país estaba prácticamente desangrándose y estaba siendo inviable económicamente. Los líderes de los partidos, tanto liberal como conservador, no habían podido calmar o parar esa violencia. Aquí es cuando yo digo que no existe un golpe militar por parte de Rojas Pinilla, sino que existe lo que nosotros, o yo como historiador puedo denominar como un golpe de opinión. ¿Qué es un golpe de opinión? Es cuando dos tendencias están de acuerdo en algo y ese acuerdo lo ponen en práctica. Aquí liberales y conservadores no habían podido parar la violencia política y acordaron ubicar a una persona neutral, intermedia, que pudiera concentrar la posibilidad de alcanzar la paz de esa violencia. La figura más cercana que en ese momento estaba era una figura liberal, la más cercana al Partido Conservador que se encontraba en el gobierno era la figura del teniente general que había ascendido en 1952 a ese grado, que era Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla había acabado de llegar de Estados Unidos de ser representante en la delegación de Washington y estaba recién llegado a nuestro país. Y él reunía la formación académica, reunía el conocimiento y tenía una tendencia más cercana hacia los conservadores que están en el poder que hacia los liberales. Los liberales estuvieron de acuerdo con ponerlo en el poder. Por eso aquí hay un golpe de opinión en el sentido que dos tendencias se ponen de acuerdo para ubicar a un militar que calme el desangre que tenía el país. Es en ese momento, en 1953, el 13 de junio del 53, cuando sacan del país a Laureano Gómez. Laureano Gómez, presidente conservador. Es ahí cuando el presidente Gustavo Rojas Pinilla accede al poder
a la presidencia de la República. ¿Cuáles fueron las obras más importantes realizadas por el general Gustavo Rojas Pinilla? A ver, el gobierno de Rojas Pinilla inicialmente tiene una aceptación popular, es decir, Rojas Pinilla se acerca mucho al pueblo. Los colombianos del 53, 54 no habían conocido nunca a un militar en una posición de esa. De hecho, los militares alcanzan en la presidencia solamente en ese momento. No ha existido golpe militar anteriormente, ni ha existido golpe militar después de Rojas Pinilla. Entonces el pueblo acepta porque una de las primeras obras que encamina a Rojas Pinilla es alcanzar la paz, y de hecho se empiezan a dar desmovilizaciones de guerrilleros liberales en los llanos. Luego empieza a acercarse al pueblo llevando mercados, pero empieza luego a generar obras de infraestructura como el de la avenida El Dorado de la 26, el mismo aeropuerto El Dorado. Él es especialista en aeropuertos, él es especialista en carreteras, por su formación de ingeniero civil. Trae la televisión a nuestro país en 1957, desarrolla el hospital militar, la estructura del hospital militar. Entonces, el acercamiento con el pueblo en los primeros momentos de su gobierno fueron muy amplios, y el pueblo lo aceptaba y lo seguía. ¿Qué sucede? Luego, los mismos poderes políticos empiezan a darse cuenta de que Rojas Pinilla estaba siendo aceptado por el pueblo, y ellos se ven un poco aislados o separados del poder burocrático, y ellos sienten temor a eso, ¿ya? Y empiezan a hacer como una situación negativa hacia la figura de Rojas Pinilla. Y una situación de orden público con estudiantes de la Universidad Nacional, en donde unos soldados disparan en una manifestación y asesinan a unos estudiantes de la Universidad Nacional, genera la caída de Gustavo Rojas Pinilla en 1957, exactamente el 10 de mayo. ¿Qué funciones empieza a cumplir Gustavo Rojas Pinilla como ingeniero civil en el ejército? Bueno, como ya les dije, Gustavo Rojas Pinilla se reengancha al ejército en 1933 en el marco del conflicto colombo-peruano. Nosotros entramos en guerra con el Perú en septiembre del 32. Gustavo Rojas Pinilla empieza a cumplir funciones que tienen que ver con su formación académica, es decir, a él lo mandan a Buenaventura para tratar de fortificar el puerto de Buenaventura, evitando que tropas peruanas vinieran por el Pacífico y se tomaran esa importante región. De ahí en adelante, él empieza a ser como un asesor en parte de ingeniería dentro del organismo militar. Empieza a especializarse sobre todo en carreteras y en aeropuertos.